Buenas tardes, bienvenidas. Bueno, en esta tarde yo quiero hablaros de una historia. Hay algo que me resulta muy curioso, que es que hablando con gente de aquí, la mayoría dicen creer en Dios, pero cuando profundizas con ellos, saltan con eso de creo en Dios, sí, pero a mi manera. Cuando tiene que haber una sola manera de creer en Dios. Y yo quiero contaros la historia de una familia de Belén de Judá, israelita, que vivieron en la época de los jueces o caudillos en Israel. Y en esa época había hambre sobre esa tierra. Entonces, decidieron emigrar a Moab. Moab estaba al este del Mar Muerto, eran descendientes de Lot. Ellos adoraban a otros dioses diferentes del Dios de Israel, del Dios verdadero, y tenían, por supuesto, costumbres paganas. Pero allí se fueron porque allí no había hambre. Y su padre, el padre de esta familia, se llamaba Elimelech, la madre se llamaba Noemí, y tenían dos hijos que los voy a leer porque tienen nombres un poco raros, que eran Malón y Kelión. Y cuando llegaron allí, al poco de llegar, el padre murió, Elimelech murió. Y como 10 años después de que sus hijos se habían casado ya con mujeres de allí, ellos también murieron. ¿Y qué pasó con Noemí? Que quedó sola, dice la palabra de Dios, desamparada, sin hijos y sin marido. Es una historia que representa una imagen muy realista de la vida, con sus tragedias, con sus luchas, pero también nos dice cómo Dios puede transformar una tragedia en una victoria y en un triunfo. Y vamos a leer el libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Dice así, las nueras de Noemí la acompañaban porque Noemí oyó decir que en su tierra ya no había hambre y quiso volver. Pero vemos aquí en el capítulo 14 que dice, cuando la despidieron, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa, que era una de ellas, besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Esta es una frase muy célebre en la Biblia. Yo creo que Noemí les dijo que se quedasen allí, evidentemente, que no fueran con ella porque no tenía más hijos para darles, no era mejor que se quedasen, que se casasen, que hiciesen su vida. Y aunque llegara a tener más hijos, pues no podrían estar esperando a que crecieran, evidentemente, ya tenían una edad. Y Orfa supongo que pensaría, bueno, pues tiene razón. Me voy a quedar aquí, voy a hacer mi vida, voy a casarme, yo quiero tener una familia, ¿quién no quiere tener una familia? Pero Ruth tomó una decisión, y tomó una decisión no solamente con Dios, con el Dios de Noemí, sino con Noemí y con su pueblo. Y Ruth debió pensar, bueno, yo voy a dejar atrás mis costumbres, eso es difícil a veces. Voy a dejar atrás todo aquello, mis tragedias, mis luchas, pero también lo que me enseñaron mis padres, lo que
aprendí desde niña, mis dioses. Yo creo que hace falta ser muy valiente para hacer esto, porque a veces no hace falta tanta valentía para cambiar de país, pero sí para dejar atrás todo aquello que nos enseñaron, que nos inculcaron, que tenemos muy enraizado dentro y que cuesta mucho dejar. Entonces Ruth dijo, bueno, esto lleva no solamente un cambio y no solamente un dicho, sino que el cambiar para Belén, esto era lo que producía, lo que representaba. El cambiar a Belén de Judá tenía que cambiar completamente de forma de pensar. Y, por supuesto, era un cambio de mentalidad. Y la palabra de Dios dice en Efesios 4:23, si lo tenéis por ahí, lo buscamos. Efesios 4:23. Es que perdonar porque sin gafas no veo casi nada. Las pongo. Dice desde el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, en este caso mujer, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ruth era una mujer valiente. Para su tiempo era una mujer decidida, muy decidida. Y yo creo que todos tenemos, o todas tenemos, que cambiar muchas cosas, ¿verdad? Para poder amoldarnos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cuál es tu Moab? Puede ser que tengas un pasado triste, un pasado amargo. Puede ser que hayas perdido algo o alguien como esta mujer. Porque en este camino llamado vida casi siempre perdemos cosas. Puede ser que esas costumbres, esas cosas que todavía te cuesta tanto dejar. Yo quiero que en un segundo puedas pensar y que el Espíritu Santo te traiga a tu mente aquellas cosas que son tu Moab. Aquellas cosas en las que necesitas ser muy valiente para cambiar o para dejar atrás. Puede ser traiciones, cualquier cosa que no se amolde a lo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios quieren de nuestras vidas. Y yo también me imagino a Noemí. Noemí era una israelita, una creyente en Dios, y ella supongo que tantas veces contaría a sus nueras, tanto a Orfa como a Ruth, las historias de ese Dios maravilloso, ese Dios grande, ese Dios de Israel, que hacía milagros, que hacía portentos. Supongo que les contaría muchas veces cómo Dios abrió el mar para sacarlos de Egipto y que pasaran en seco. Como Dios los cuidó en el desierto a su pueblo, el pueblo de Israel en el desierto, cuando obedecían a Dios, no tenían falta de nada. No les faltó que comer, no les faltó que vestir, no les faltó calzado. La palabra de Dios dice eso. Dios los cuidó en el desierto por tantos años y no tuvieron necesidad de nada cuando obedecían a Dios. Y yo no sé, me imagino que si estás aquí es así, que alguien alguna vez te contó las historias de ese Dios maravilloso, de cómo Dios abrió el mar para que su pueblo pasase en seco, pero también de ese Dios que envió a su Hijo Jesús a esta tierra a morir por ti, a pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar. Y lo hizo solamente por amor. Si es así, yo te digo en esta tarde, sal de Moab y no te despegues de esa persona que te habló de ese Dios maravilloso. Es muy posible
que no sea perfecta. Casi lo puedo asegurar, porque aquí perfecto solo es Dios. Noemí no lo era. En el versículo 20 vemos como Noemí dijo, no me llames más Noemí, no me llaméis Noemí, sino Mara, que era amargo o amarga. Yo creo que se volvió una persona negativa después de todo lo que le pasó. Y quizá con esa persona que te habló de Jesús tenéis que ir aprendiendo juntas por el camino. Pero para eso tenemos nuestros grupos, para eso tenemos la iglesia. Y necesitas estar al lado de esa persona para que ella te guíe y juntas podáis conquistar grandes cosas. No, Ruth lo hizo. Muchas veces yo me pregunto si nosotros somos un impedimento para nuestras propias bendiciones. Ruth conquistó su bendición y lo vamos a leer cómo ella fue bendecida porque tomó la decisión de obedecer, una decisión, un compromiso con Dios de obediencia, con Él y con su pueblo. Mi pueblo, tu pueblo, perdón, será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. En estos tiempos en los que estamos, tiempos difíciles para la humanidad, necesitamos más que nunca estar agarradas a ese Dios y también estar juntas, unidas como pueblo de Dios para alcanzar grandes retos, para alcanzar grandes cosas que se necesitan. Porque unidas podemos hacer muchas cosas y yo creo que las mujeres somos muy valientes, como Ruth. Es un ejemplo. Somos muy valientes porque los hombres, y ahora que no nos escuchan, podemos decir que, bueno, yo conozco a algunos que cuando nace un hijo enfermo, cuando tienen algún problema, tiran la toalla. No sé si vosotros conocéis a alguno. Pero las mujeres somos luchadoras, las madres siguen adelante, no abandonan a sus hijos, no abandonan su hogar así como así. Las mujeres somos valientes, ¿sí o no? Pues yo creo que Orfa es un nombre que incluso, bueno, no sé, puede ser que alguien se lo pusiera a una hija, pero yo no conozco a nadie que se llame Orfa. Pero Ruth sí, y aquí tenemos entre nosotros alguna Ruth. Era un libro, fijaos, que se leía, y supongo que se seguirá leyendo, como otros libros en las fiestas judías. Este en concreto se leía en la fiesta de la cosecha, en Pentecostés. Y bueno, decimos que los judíos eran machistas, son machistas, no sé, pero este libro se leía. Ella pasó a la historia como una heroína y conocida no solamente en Israel, sino en el mundo entero, porque este libro se lee en el mundo entero. Porque ella decidió obedecer a Dios, decidió tener un cambio de mentalidad, decidió hacer lo que realmente valía la pena, porque Dios también tenía no solamente un marido bueno, que lo vamos a leer, un marido, y además legal, porque hizo las cosas. Yo os aconsejo que leáis el libro de una forma muy legal para llegar a casarse con Ruth. Él se llamaba Boaz. Dios la bendijo con un hombre bueno, un hombre rico, un hombre que realmente se admiró de ella, porque ¿creéis que un buen hombre quiere a una mujer distinta de Ruth? No sé. A veces hasta los hombres malos quieren esas mujeres. Y una familia buena, una familia con un propósito de Dios, porque a partir de Ruth, ella fue la bisabuela del rey David, y de su genealogía vemos a nada menos que a nuestro Salvador, a Jesucristo. Sabemos que Jesús fue hijo natural de Dios, él fue concebido por el Espíritu Santo, engendrado, perdón, por el Espíritu Santo, pero era hijo legítimo de José y en su genealogía está Jesús. Así que vamos a leer en Ruth, capítulo 2, versículo del 10 al 14. Cómo ella conquistó su bendición.
Dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Esto se lo está diciendo a voz. Y él respondió, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Fijaos, llegó allí y Dios la bendijo económicamente. Y en el capítulo 4, del 13 al 17, se nos dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y el Señor le dio que concibiese y dio a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea el Señor, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es más de valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron por nombre las vecinas diciéndole, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Dios honra a los que le honran. Y voy a deciros una cosa, Dios invierte en aquellos que saben tomar decisiones sabias. Repito, Dios invierte en aquellas que saben tomar decisiones sabias. Él no te va a obligar. Dios nunca va a interferir en tu libertad, porque Él es así. Él nos hizo libres, pero sí te va a bendecir cuando tú decidas obedecer. Así que yo te pido en esta tarde, sal de Moab y conquista tu bendición como lo hizo esta mujer. Yo creo que todas nosotros fuimos creadas con un propósito. Ruth tenía un propósito maravilloso y repito, no sabemos qué fue de Orfa. En el propósito de Dios tal vez no estaba, pero tú estás en el propósito de Dios. Y Dios tiene cosas maravillosas para ti. Y muchas veces, y como decía Raquel antes de empezar la alabanza, es la disposición del corazón. Y yo quiero demostrártelo con estos vasos. Tenemos 2 vasos iguales y una jarra de agua. Un vaso está en disposición de recibir el agua, el otro no. ¿Lo estáis viendo todas? La bendición de Dios es para todos, porque Él nos ama mucho. Pero hay personas que preguntan a veces por qué unos son tan bendecidos y otros no. Y claro, una bendición de Dios la podemos recibir en cualquier momento, porque Él es misericordioso. Pero otra cosa diferente es vivir en la bendición de Dios. Y si echamos el agua en los vasos, este lo podemos llenar. Este no está en disposición de recibir, ¿verdad? Y el agua se desparrama por fuera. ¿Lo estáis entendiendo? La obediencia atrae la mano de Dios en nuestras vidas. Y esto lo podemos leer también en Juan. Tengo por aquí, en Juan, capítulo 14. Se me olvidó el versículo, pero lo busco.
porque tengo que tenerlo por aquí. Juan 14, 23. Dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que me ama, mi palabra guardará. Y dice que tanto el Padre como él, el Padre le amará, evidentemente, y los dos vendrán a vivir con esa persona. ¿Hay mayor bendición en esta tierra? Cuando ayer en el telediario estaba viendo cómo se desmoronaba la torre en La Palma, la torre de la iglesia, y un hombre decía: bueno, estamos muy tristes porque es nuestro símbolo y es como si se cayera todo para nosotros. Y yo pensaba, ni la torre de esa iglesia, ni ningún edificio, ni este edificio, pueden parar un volcán. Pero el pueblo de Dios, su iglesia viva aquí en la tierra, tú y yo, llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, podemos hacer grandes cosas. Tenemos el poder de Dios en nuestras vidas para hacerlo. Y si permanecemos unidas, lo vamos a conseguir. Yo creo que no hay mayor insensatez en esta vida que no dejarse guiar. No dejarse guiar por aquellos que, en este caso, que conocen a Dios, por dejar el camino. Yo veo a gente que a veces va a los grupitos pequeños, mujeres, que vienen y nos piden oración. El Señor hace cosas en sus vidas, pero luego vuelven a Moab, vuelven a su vida anterior. O se olvidan de Dios y se olvidan de su pueblo. Y yo digo, qué triste. Es muy triste, porque al final pues acabarán como Orfa, tendrán sus vidas, pero ¿y el propósito de Dios para ellas? Qué pena, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a ser así. Nosotros somos mujeres sensatas, mujeres inteligentes, y vamos a seguir a Dios y vamos a permanecer unidas. ¿Sí o no? Yo a veces veo noticias y comparo esto con los negacionistas que dijeron: la vacuna no la ponemos, no nos dejamos guiar por nadie, es porque sabemos más que nadie. Pero bueno, muchos de ellos murieron y otros pues estuvieron muy graves. Y algunos la están poniendo ahora. Recapacitaron. Así que nosotros no vamos a ser como esa gente, ¿verdad? Vamos a dejarnos guiar por aquellas personas que nos aconsejan bien y que nos guían al único que puede bendecirnos, que puede darnos todo lo que necesitamos, porque Él quiere hacerlo, Él quiere hacerlo. Así que en esta tarde yo te reto a que dejes atrás a Moab. Todo aquello que te preocupa, todo aquello que no fuiste capaz de dejar hasta ahora. Que hoy hagas un compromiso con Dios y con su pueblo, de permanecer fiel a Él y, como cantábamos, de no volver atrás. De decirle sí a Dios, porque cuando damos un paso hacia nuestro papá, a nuestro papá celestial, Él da un pasazo hacia nosotros. Cuando le decimos quiero ser tu hija, Él nos dice voy a ser tu papá. Un papá bueno, un papá perfecto, que quiere lo mejor para todas nosotras. Y si tengo una cita aquí que yo creo que todas conocemos, en Proverbios 30, si queréis apuntar, me gustaría sí que el libro de Ruth, las que no lo leísteis nunca, que lo leáis. Proverbios 30, versículos 29, 30 y 31. Dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas.
Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y Ruth fue y aún sigue siendo y será, mientras este mundo exista, alabada, porque hizo un compromiso de obediencia con Dios, y no solamente con Dios, con su pueblo. Yo te pido en esta mañana, porque ya acabo aquí, que lo pienses. Pero si de verdad quieres hoy hacer ese compromiso con Dios, si de verdad quieres comprometerte con el Dios de Israel, con el único Dios verdadero y con su pueblo, que hagas esta oración conmigo. Pero hazla de corazón. El Señor dice que en Jeremías que todo aquel que le busca de corazón le encuentra. Señor Jesús, hoy nos comprometemos contigo. Todas nosotras, no importa el tiempo que llevemos en la iglesia, no importa si es hoy la primera vez que estamos aquí, hacemos un compromiso contigo y nos arrepentimos porque aunque estamos aquí, en nuestro corazón aún hay mucho de Moab. Y hay muchas cosas que nos cuesta dejar atrás. Y aún nos atraen muchas cosas de Moab. Por eso te pedimos perdón. Y hoy queremos hacer ese compromiso contigo y decirte que todo eso que tú prometiste, que va a cambiar nuestro destino, y no solamente nuestro destino, sino el de nuestra descendencia, lo queremos para nosotras. Queremos esa bendición, como la obtuvo Ruth. Queremos ser obedientes a tu palabra. Y hoy te decimos que tú serás nuestro Dios y tu pueblo será siempre nuestro pueblo. Amén. Que Dios os bendiga, os guarde y creedme que vale la pena seguir a Cristo, como nos cantaba Raquel.